Cuando nosotros primero tenemos que tomar en cuenta, para poder entender este tipo de actividad o este tipo de examen, que el corazón cuando se contrae, cuando se relaja, tiene un ciclo. Este se llama ciclo cardíaco, que son los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo del latido hasta el comienzo del siguiente latido. Para poder hablar de eso, tenemos que saber acerca de la anatomía del corazón. Tomando en cuenta que el corazón se toma como un órgano de 4 cámaras, los superiores, los inferiores. Las superiores se llaman atrios, las inferiores se llaman ventrículos. Tenemos atrio y ventrículo izquierdo, atrio y ventrículo derecho. Y estos se van a comunicar por medio de válvulas. En los atrios, estas son estructuras de capacitancia, quiere decir, ahí va a entrar sangre. Del atrio derecho va a ir de la vena cava superior y de la vena cava inferior, como lo podemos ver en este dibujo. Esta es la vena cava superior y esta es la vena cava inferior, la cual va a llevar sangre de todo el cuerpo, cabeza, tronco, extremidades y demás, hasta el atrio derecho. De ahí, por medio de la válvula tricúspide, va a pasar al ventrículo derecho. Ahora, de este ventrículo va a salir, por medio de la arteria pulmonar, la sangre hacia los pulmones, donde se va a producir su oxigenación. Va a haber un intercambio gaseoso en el cual los hematíes, los eritrocitos, los glóbulos rojos, van a pasar su dióxido de carbono o el dióxido de carbono que han recogido durante todo su viaje por el cuerpo y van a adquirir el oxígeno correspondiente. Cuando ocurre todo este cambio, la sangre tiene que volver a llegar al corazón, que va a ser el órgano que los va a impulsar. Van a entrar por medio de las venas pulmonares, que serían estas de acá, al atrio izquierdo, otra cámara de capacitancia, donde a través de la válvula mitral va a pasar al ventrículo izquierdo y de ahí va a salir por medio de una válvula que se llama semilunar aórtica a la arteria aorta, donde la sangre se va a difundir a todo el cuerpo. Ahora bien, tenemos que saber algunas cosas acerca de los atrios y los ventrículos que nos van a permitir comprender esto mucho mejor. Cuando hablamos de los atrios, estamos hablando de unas cámaras cardíacas que realmente su volumen muscular o la cantidad de músculo que tienen es mínima. Su fuerza de contracción también es mínima. En muchas ocasiones, de hecho, al 80% de la sangre que llega a los atrios fluye directamente a través de estos, sin que haya contracción atrial. O sea, va a pasar directamente de las venas, en el corazón derecho, las venas cavas, y en el corazón izquierdo, las venas pulmonares. Y van a llegar, el 80% de la sangre pasa por los atrios, pero no es necesario que estos se contraigan para que se llene el ventrículo. Esto es lo que se le llama una bomba de cebado. El atrio nada más está abierto. La sangre va a pasar por ahí con el impulso que lleva ya por el mismo trabajo mecánico del corazón. El otro 20% de la sangre va a llegar al ventrículo porque se da la contracción atrial, pero realmente esto es mínimo. Inclusive hay patologías en las cuales el atrio no se contrae adecuadamente y aún así la sangre puede llegar. Es importante tomar en cuenta en este momento que cuando hablamos de contracción, ya sea de atrios o de ventrículos, vamos a estar hablando de sístole y la dilatación se va a llamar diástole. Se van a usar, normalmente se pueden utilizar indistintamente. Eso sí, tenemos que definir cuando hablamos de sístole, si es una sístole atrial o una sístole ventricular. Esto para poder hablar de los diferentes casos. Otra cosa que se debe tomar en cuenta es que los atrios se tienen que contraer mientras los ventrículos están relajados. Nosotros no podemos tener las 4 cámaras del corazón contraídas al mismo tiempo. Necesitamos que una se contraiga para que la otra se llene y luego la otra se contraiga para que se llene, haciendo un trabajo como si fuera una bomba. Entonces, cuando estamos hablando de los ventrículos, tenemos que tomar en cuenta las características físicas de ellos. Primero que nada, en los ventrículos va a haber mucho músculo cardíaco. Esto es necesario para poder eyectar la sangre y que tenga la fuerza de llegar a todo el cuerpo. Sale con una presión bastante grande
esta presión se va a medir en milímetros de mercurio. Y apenas sale, va a tener tiene que hacer una presión de 80 milímetros de mercurio para que se abra la válvula sublunar aórtica y pueda llegar al agua. La presión máxima durante la sístole en pacientes normales es de 120 milímetros de mercurio. Ahora, los ventrículos se tienen que llenar. Van a tener la fase de llenado rápido ventricular, que esta va a tener relación con esta etapa que habíamos hablado, en la cual los átomos están en diástole y la sangre nada más pasa por ellos. Es el 80% que habíamos hablado previamente. Este se llama llenado rápido ventricular. El ventrículo no está ejerciendo ninguna fuerza. Eso va a ocurrir durante los primeros 2 tercios de la diástole ventricular. El último tercio de la diástole ventricular va a ser aquel en el cual los átomos se van a contraer y ese 20% restante va a estar llenando los ventrículos. Ahora, cuando hablamos de este siguiente, que es el periodo de contracción isovolumétrica, tenemos que el ventrículo ya tiene toda la sangre adentro. Ya los átomos se contrayeron, ya las válvulas, digamos, en el caso de corazón izquierdo, que sería la válvula mitral, ya esta válvula se ha cerrado. El ventrículo está lleno de sangre y necesita comenzar a contraer, hacer una presión, porque para que salga la sangre hacia la aorta va a ser a través de la válvula semilunar aórtica, que tiene como característica que requiere una presión de al menos 80 milímetros de mercurio para que se pueda abrir. Entonces, mientras el ventrículo se contrae hasta poder alcanzar esos 80 milímetros de mercurio, es lo que se llama periodo de contracción isovolumétrica. Isovolumétrico significa que mantiene el mismo volumen, nada más va a aumentar la presión. Esto hasta que se vence. Entonces, durante este periodo no está saliendo sangre hacia ningún sitio. Luego tenemos el periodo de eyección. En este periodo de eyección es cuando ya se presionaron los 60 milímetros de mercurio y se abre las válvulas semidurales. Permite el paso de la sangre, si es el corazón izquierdo, desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria aórtica, y si es el corazón derecho, desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. En este periodo de eyección tenemos una fase rápida, los primeros 2 tercios. La fase rápida es cuando se da la mayor velocidad del vaciamiento ventricular. Y luego estamos con el periodo de relajación isovolúmica. El ventrículo se contrae, se relaja. Después de la contracción se va relajando. Pero, inclusive en el máximo de su sístole, en el máximo de su contracción, los ventrículos no quedan vacíos. Queda aproximadamente 40 mililitros dentro de ellos, de manera que esto, en este periodo de relajación isovolumétrica, se va a mantener ese volumen, como su nombre bien lo dice. Cuando tenemos alguna alteración en cualquiera de estas fases, el trabajo del corazón como bomba se va a ver afectado. Esto va a traer consecuencias clínicas para el paciente, en las cuales posiblemente presente síntomas como mareos, lo que la gente llama desmayos, que realmente se puede llamar hipotimia o síncope, sudoración profusa, también llamado diaforesis, y muchos otros que se verán en las diferentes partes. Ahora, sabemos que el corazón, o muchas veces en la clínica, para evaluar el trabajo del corazón, sí están utilizando estudios costosos. Lo primero que vamos a hacer es auscultar el corazón. Significa escuchar. Ahora bien, tenemos 2 ruidos. El primer ruido, o el primer tono, es el cierre de las válvulas atrioventriculares. Es un tono que se caracteriza por ser bajo y prolongado. Y por lo general se habla que suena como un loop. Y el segundo tono, que es producido por el cierre de las válvulas semilunares, que es un golpe seco y rápido, y generalmente se refiere a él como un loop. Sin embargo, de nuevo, esto puede cambiar en las diferentes patologías. Cuando vamos a escuchar a un paciente, es sumamente importante tomar también el pulso, palpar el pulso, de manera que cuando estamos escuchando podamos definir bien cuál es el primer ruido y cuál es el segundo. El tratar de definirlos por el loop o por el loop
En condiciones clínicas cuesta mucho en ocasiones, sobre todo si el paciente tiene alguna patología cardíaca asociada. Entonces, la forma más práctica y para dar un diagnóstico certero es auscultar al paciente y palpar el pulso. Hay que hacer una relación o hay que tratar de coordinar el tacto con el oído, cuesta un poco al inicio, pero posteriormente es mucho más fácil. Sobre todo, eso nos va a dar la seguridad que cuando estamos haciendo un diagnóstico, por ejemplo, un soplo, podemos decir con certeza si esto es sistólico o si esto es diastólico. El primer ruido va a ser aquel que está asociado con el pulso. El segundo ruido es aquel que vamos a escuchar mientras en el espacio entre una pulsación y otra. Ahora, una vez que tomamos esto en cuenta, tenemos que saber, bueno, primero que nada, hablando de los ruidos cardíacos, generalmente el primer ruido tiene que ver con la sístole ventricular. El segundo ruido tiene que ver con la diástole ventricular. Ahora, el electrocardiograma es el registro eléctrico de los eventos cardíacos. Ahora, estos eventos cardíacos se van a generar por una corriente. Y lo que vamos a medir nosotros es el flujo de corriente alrededor del corazón durante el ciclo cardíaco, definido como los eventos que ocurren entre un latido y otro, que ya lo hemos visto. Hay un sistema de conducción cardíaca. Son células cardíacas especializadas en transmitir un impulso eléctrico. El más importante es el principal es el nódulo sinusal. En este nódulo sinusal es donde se va a originar el impulso cardíaco. Esto va a pasar a través de las fibras internodales hacia otro nódulo llamado el nódulo atrioventricular, que se encuentra en relación con el esqueleto fibroso del corazón, que es un tejido que no conduce bien electricidad. Del nódulo atrioventricular vamos a pasar a una porción llamada el arte que va a ir a través del tabique y va a tener rama derecha y rama izquierda. Esto se va a continuar con el sistema de conducción o fibras de Purkinje, los cuales van a llevar el impulso eléctrico a través de todas las fibras musculares ventriculares y lograr que el corazón se contraiga al mismo tiempo, por lo menos que las fibras ventriculares se contraigan al mismo tiempo. Viéndolo de una manera un poco más esquemática, podemos notar que el nódulo sinoatrial se encuentra en el ventrículo derecho, cerca de la desembocadura de la vena cava anterior. De ahí tienes tres fibras internodales, que son estas tres que podemos ver acá, anterior, media y posterior. Estos van a también brindar unas pequeñas fibras que van a inervar a los atrios, al músculo atrial. Y luego va a llegar el impulso al nódulo atrioventricular. Aquí se va a producir una pausa, porque a partir del nódulo atrioventricular va a llegar el impulso a los ventrículos. Este segmento cortito que estoy señalando acá sería el altequis, y esto se va a dividir en su rama derecha y en su rama izquierda. Va a atravesar el tabique, y cuando termina el tabique, en relación con el ápex cardíaco, aunque no mucho, pero anatómicamente lo podemos notar así, se va a dividir en el sistema de Purkinje, que es el que va a enviar todo el impulso a las células miocárdicas ventriculares. La velocidad del sistema de conducción de Purkinje es bastante más rápida que en las fibras internodales o cualquier otra fibra que tenga conducción con el atrio. Esto, puesto que la cantidad de músculo ventricular que tenemos es muchísimo mayor que en el atrio y necesitamos que esté coordinado, necesitamos que tanto ventrículo derecho como ventrículo izquierdo se contraigan al mismo tiempo y puedan encontrar la sangre hacia las diferentes arterias. Una cosa importante del sistema de conducción es que, si bien el nódulo sinusal es el principal, esto ocurre porque las fibras, las células que lo componen, son ligeramente más permeables al sol, de manera que pueden alcanzar un potencial de acción mucho más rápido que en los otros sitios como el nódulo atrioventricular o el sistema de Purkinje. Sin embargo,
Si por algún motivo el nódulo sinusal dejara de funcionar, cualquier otra parte del sistema de conducción puede comenzar a producir un latido cardíaco. Va a variar un poco, la contracción no va a ser lo ideal, la frecuencia no va a ser la ideal, pero hay otras células que pueden tomar el mando, de nuevo, si el nódulo sinusal no está funcionando. En este caso, nosotros llamamos que un ritmo es sinusal cuando la frecuencia cardíaca se encuentra entre 60 y 100 latidos por minuto en un paciente adulto sano en reposo. Si por algún motivo el nódulo sinusal no está funcionando, el segundo al mando, el que tomaría la iniciativa de comenzar el impulso, sería el nódulo atrioventricular. Cuando estamos hablando de este nódulo, este va a estar enviando su impulso más o menos entre unas 40 y unas 60 veces por minuto. Y en caso de que también este nódulo atrioventricular no funcione, sería el RTX o el sistema de fibras de Purkinje y los que iniciarían el impulso cardíaco, con una frecuencia que va entre los 15 y los 40 latidos por minuto. En un paciente, hay algunas alteraciones en esto, hay algunas variantes. Por ejemplo, esto que estamos diciendo es en un paciente sano, adulto. La frecuencia cardíaca en un niño es un poco más rápido, dependiendo de la edad, así se ve el rango que se toma. Y también en un paciente adulto, pero que sea deportista de alto nivel, podemos tener que presentan frecuencias de 50 latidos por minuto, 40 latidos por minuto, sin que esto represente un ritmo que no sea sinusal, sino que por alteraciones que se dan con el entrenamiento y con el ejercicio, la frecuencia cardíaca va a bajar, así como va a aumentar la fuerza de contracción del músculo cardíaco y la cantidad de fibras musculares, el volumen de las fibras musculares cardíacas también, principalmente las ventriculares. Ok, entonces, cuando estamos hablando del corazón, del electrocardiograma, tenemos tres tipos de derivaciones principales. Las derivaciones bipolares, las derivaciones unipolares aumentadas en miembros y las derivaciones precordiales. Esto va a variar en cada equipo. Con las que sí vamos a comprar en cualquier equipo, ya sea un electrocardiógrafo o un monitor con un desfibrilador, es las derivaciones bipolares. Como su nombre lo indica, tienen dos polos. Vamos a medir la actividad eléctrica en tres opciones. La primera se llama D1. Vamos a tener que hay electrodos positivos y electrodos negativos. El electrodo negativo es aquel desde donde sale el impulso y el positivo es aquel al cual llega el impulso. Entonces en D1 vamos a colocar los electrodos en miembro superior derecho y en miembro superior izquierdo, siendo el miembro superior derecho aquel con la carga negativa y el miembro superior izquierdo aquel con la carga positiva. De manera que en D1 vamos a ver, si se quiere, la parte superior del corazón, lo que son los átomos, o la actividad eléctrica de los átomos. D2, que es nuestra segunda derivación bipolar, va a tener su electrodo negativo en miembro superior derecho y su electrodo positivo en miembro inferior izquierdo. Aquí vamos a ver la mayoría del músculo cardíaco, o la actividad de la mayoría del músculo cardíaco. De manera que si nosotros tenemos que escoger una derivación de todas las que vamos a ver hoy, en la cual podamos tener una mejor idea de lo que ocurre con el músculo cardíaco en general, deberíamos escoger la derivación de 2. La tercera derivación, de 3, tiene su electrodo negativo en miembro superior izquierdo y su electrodo negativo en miembro inferior izquierdo. Una cosa importante es que en algunos equipos se cuenta con un electrodo que va en miembro inferior derecho. Este va a ser las veces o la función de tierra, pero no va a estar implicado en el registro del electrocardiograma. Cuando estamos hablando de las derivaciones unipolares en miembros, vamos a estar utilizando esos mismos tres electrodos: miembro superior derecho, miembro inferior superior izquierdo y miembro inferior izquierdo.
Pero en estos estamos hablando unipolar. El impulso eléctrico va a estar llegando a estos electrodos, de manera que todos son positivos. El derecho se va a llamar ABR, el izquierdo se va a llamar ABL, y el inferior, o yo a pie, se llama ABR. Esto va a complementar los hallazgos de los otros dos, de las derivaciones bipolares. Algo que se tiene que tomar en cuenta es que los electrodos tienen que ser colocados de una manera correcta. Lo que estamos tratando de identificar es el impulso eléctrico, la actividad eléctrica del corazón. No está determinado ya por puntos anatómicos cuáles son las estructuras cardíacas que vamos a ver en cada una de las derivaciones. Si los electrodos se colocaran mal, las derivaciones serían incorrectas y la interpretación del electrocardiograma también sería incorrecta. Y siempre tenemos que notar que nosotros no vamos nada más a interpretar un examen, sino que vamos a valorar a un paciente. Y una adecuada interpretación de un estudio de este tipo puede poner en riesgo la vida del paciente. El diagnóstico puede estar comprometido y el tratamiento también. Entonces, estas son las derivaciones precordiales. Como su nombre lo indica, los electrodos se ponen en el precordio. Vamos a ver diferentes partes del corazón y digamos que más cerquita. Estas van a funcionar muy similar a las derivaciones unipolares lineales, refiriéndome a que estas van a ser todas positivas. Tienen puntos específicos, estructuras anatómicas en las cuales se va a colocar. Por ejemplo, el primero se llama V1. Se coloca en cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. V2 o V2 se coloca en cuarto espacio intercostal, pero en la línea paraesternal izquierda. V3 se coloca en un punto que queda entre V2 y V4. V4 se coloca en quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular izquierda también. V5 se coloca en quinto espacio intercostal en línea axilar anterior. Y V6 también se coloca en quinto espacio intercostal, pero en la línea axilar media. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos suponer, o por anatomía sabemos realmente, que el corazón va a estar localizado aproximadamente acá donde estoy señalando. Dependiendo de la derivación que estemos viendo, así será la parte del corazón que estemos viendo. Si estamos suponiendo que es una lesión a nivel del tabique, posiblemente encontraremos la lesión en V3 o V4. Si pensamos que la lesión es en el ventrículo izquierdo, podríamos encontrar la alteración en V5 y V6. Y si pensamos que la lesión es en corazón derecho, podríamos ver la lesión en V1 y V2. Para que un hallazgo electrocardiográfico sea relevante, tenemos que ver que esté en dos o más derivaciones continuas y que se repita esto. Es un hallazgo incidental en nada más una derivación que generalmente implica alguna alteración con el equipo o algún problema o usuario dependiente. Cuando necesitamos ver el corazón derecho, porque si vemos en las derivaciones precordiales, son principalmente para ver el corazón izquierdo. Pero si sospechamos de una lesión en corazón derecho, podemos poner las derivaciones precordiales inversas o reversas, que se colocan en los mismos puntos anatómicos, solamente que en corazón, que en hemisferio derecho. Podemos ver aquí que V3 se va a colocar en una posición entre V1, entre lo que sería V2R y V4R. V4 reverso o derecho sería en quinto espacio intercostal en línea media clavicular. V5 derecho sería en quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Y V6 derecho sería en quinto espacio intercostal en línea axilar media. Nos ayuda mucho para confirmar el diagnóstico. También se pueden poner, si sospechamos alguna lesión a nivel de cara posterior del corazón, también se pueden poner las derivaciones dorsales. En este gráfico se pueden ver cuáles son las zonas del corazón que pueden ser evaluadas en un electrocardiograma.
electrocardiograma completo de 12 derivaciones. Para poder interpretar y entender esto, tenemos que saber la anatomía cardíaca. Una de las cosas que más nos preocupa en la clínica es el infarto de miocardio. El infarto, el cual se da cuando alguna de estas arterias coronarias se oblitera, se cierra su luz y la parte que iba a ser irrigada por ella muere o sufre cambios irreversibles realmente. Entonces, si tenemos alguna alteración en cara lateral, podemos ver que esta alteración se va a dar o se va a ver en D1 y AB. Si estamos pensando en cara lateral izquierda, en ventrículo principalmente, vamos a ver la alteración en D5 y en D6. La cara anterior generalmente dada por D3 y por D4. Las alteraciones en tabique se van a observar principalmente en D1 y en D2, y la cara inferior del corazón se va a ver en D2, D3 y AB. Ahora bien, ya que sabemos dónde tienen que ir los electrodos, cómo tienen que ir los electrodos y qué es realmente un electro, tenemos que saber cómo es el papel y cómo vamos a interpretar eso. El papel ya viene de manera estándar. Viene dividido en milímetros y normalmente vamos a tomar el electrocardiograma a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Esta es la velocidad estándar. Ocasionalmente podemos ajustar el electrocardiógrafo para hacerlo a una velocidad de 50 milímetros por segundo. Esto en caso de que tengamos alguna alteración que se ve muy pequeña a esta velocidad y necesitamos que el trazo sea más grande, que sea más amplio para poder valorarlo mejor. Entonces, el papel dividido en milímetros, tanto horizontales como verticales. Aquí podemos ver una ampliación de uno de estos cuadritos más grandes que corresponde a 5 milímetros. Cada cuadrito de los pequeños, de los más pequeñitos, en el eje X, en el horizontal, vamos a estar viendo que mide o que dura 0.04 segundos. De manera que si vemos alguna alteración o alguna lesión o alguna onda que sea de 3 cuadritos milimétricos, podemos decir que es de 0.12 segundos. Hay que saber multiplicar por 4 nada más. Cada cuadrito de estos, de los de 5 milímetros, el que está ampliado en esta parte, va a ser o va a tener una duración de 0.20 segundos. Y cada cuadrito grande, como el que está señalado acá, va a tener 1 segundo. Generalmente los electrocardiógrafos están regulados, el papel del electrocardiógrafo está regulado para medir cada milímetro, la división en cuadritos de 5 milímetros, la división en 5 cuadritos de 5 milímetros, que sería un segundo, y la división para 5 segundos, de manera que podamos estimar el tiempo de duración del electrocardiograma, además de la duración o frecuencia de las diferentes ondas. Ahora, en el vertical, tenemos que también se divide en milímetros. Cada milímetro va a ser 0.1 milivoltios. Vamos a estar midiendo el voltaje de cada una de las ondas cardíacas. 1 centímetro, que sería la distancia entre 10 cuadritos de un milímetro, sería 1 milivoltio. Generalmente los electrocardiógrafos, cuando empiezan a tirar el trazo, traen alguna seña que lo que se está midiendo es 1 centímetro igual a 1 milivoltio, como en este caso. Ahora, en el electrocardiograma normal, vamos a tener muchas ondas, muchas curvas, muchos intervalos que son necesarios y que ya tienen un parámetro establecido. Hay que aprender. Si se quiere, se puede aprender y recitarlo nada más, o se puede tratar de entender qué es lo que hace cada uno. Sugiero entender. Por ejemplo, en este caso tenemos esta onda que se llama la onda P. Esta onda P va a ser la despolarización de los átomos. Ahora, cuando hablamos de despolarización, es el evento eléctrico celular previo a la contracción. Entonces, cuando hablamos de la despolarización de los átomos, es el evento que se da antes de la contracción o sístole atrial.
siempre se va a dar primero el evento eléctrico y luego el evento mecánico. La onda P es la despolarización atrial. Quiere decir que despuesito de esta onda P se va a iniciar la contracción de los atrios. Después de esta onda P tenemos la siguiente alteración, si se quiere, que se llama QRS. Se le llama complejo QRS. Ese complejo QRS está hablando de la despolarización ventricular. O sea, es el evento eléctrico antes de la contracción o sístole ventricular. Luego tenemos un intervalo y tenemos otra onda, que es la onda T, que es la repolarización ventricular. Aquí, esto se da antes de que el ventrículo haga su diástole o su relajación. Ahora, hemos hablado de del evento que precede a la contracción atrial, pero no hemos hablado de la onda de repolarización atrial. Primero, esta es la representación eléctrica. Quiere decir que si tenemos una estructura que es más grande, va a tener una presencia mayor en el electrocardiograma. En este caso, habíamos dicho que el músculo atrial es realmente de una cantidad muy pequeña, si lo comparamos con el ventricular. Y la repolarización de los atrios, que es muy poquito músculo, se da al mismo tiempo que se da la despolarización ventricular. De manera que nosotros en un trazo de electrocardiograma normal no vamos a ver cómo se despolarizan los atrios. Perdón, cómo se repolarizan los atrios. Ahora bien, esto quiere decir que después de la P se va a dar la contracción o sístole atrial. Después del QRS se va a dar la contracción o sístole ventricular y después de la onda T se va a dar la relajación o diástole ventricular. Aparte de eso, tenemos varios intervalos que tenemos que tomar en cuenta. El intervalo PQ o PR, esto porque en ocasiones nos sale una onda Q blanca. Y para poder hablar de la onda Q y del R y del S, tenemos que saber que la onda Q es aquella primera deflexión negativa, o sea, el primer piquito hacia abajo, después de una P. La onda R va a ser la primera deflexión positiva, o sea, el primer piquito hacia arriba, después de una onda P. Y la onda S va a ser la primera inflexión negativa después de una onda R. Sabiendo eso y teniendo esto muy en claro, podemos definir que el intervalo PQ, que va a ir desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la Q, tiene una duración que va entre 0.12 a 0.20 segundos. Eso quiere decir que va a ser de 3 cuadritos hasta 5 cuadritos de los de 1 milímetro. O sea, tenemos que contar los cuadritos uno por uno. La duración de la onda P, otro intervalo que tenemos, es el intervalo QT, desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, que puede ir de 0.30 a 0.40 segundos. También tenemos el intervalo RR, los intervalos TT, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Cuando hablamos de la onda P, mencionémoslo de nuevo, es la despolarización atrial. Es el evento eléctrico que se va a dar antes de la sístole atrial. Va a durar de 0.4 a 0.8 segundos, o sea, desde su inicio, vamos a ver que dura, en este caso, va a durar 1, 2 cuadritos, ¿ok? Desde su inicio hasta su final. Su voltaje va a ser, o sea, cuánto va a medir en el eje Y o en el vertical, es 1 a 3 milímetros, de 0.1 a 0.3 milivoltios. Ese es el tamaño normal de la onda P y su duración. Posterior a esto, tenemos que el complejo QRS, que es la despolarización ventricular, va a tener una duración de 0.8 a 0.12 segundos y un voltaje que va a ser hasta
1.5 milivoltios, quiere decir hasta 15 milímetros o un centímetro y medio. Esto va a depender de cada derivación. Si tenemos un QRS ensanchado, estamos pensando que hay alguna alteración ventricular o alguna alteración en la conducción ventricular. Puede ser que alguna de las ramas del ACG, que sea la derecha o la izquierda, dependiendo de los hallazgos morfológicos que se encuentren en este complejo, no esté enviando su impulso adecuadamente, está bloqueado. Consecuentemente, a eso se le llama un bloqueo de la rama derecha o de la rama izquierda de la ACG. Ahora, cuando hablamos de la onda T, estamos hablando de la repolarización ventricular. Lo que ocurre antes de que se dé la diástole ventricular, antes de que el ventrículo se pueda relajar y vuelva a llenarse de sangre. La duración de esta onda es de 0.12 a 0.20 segundos, o sea, de 3 cuadritos de 1 milímetro hasta 5 cuadritos de 1 milímetro. Y su voltaje, o sea, su altura, será de 0.2 a 0.3 milivoltios, lo cual implica de 2 a 3 milímetros en el eje vertical. Los intervalos que habíamos hablado, el complejo PQ o PR, que va desde el inicio de la R, el inicio de la P, hasta el inicio de la Q, en caso que haya Q, o si no hasta el inicio de la R, que va de 0.12 a 0.16 segundos. Entonces, si vemos lo que ya sabemos hasta el momento de todos estos intervalos, podemos notar que este intervalo, el PQ o PR, va a corresponder al retraso que va a haber entre la contracción atrial y la contracción ventricular. Ese periodo en el cual se necesita el tiempo para que se llene el ventrículo de sangre. Si tenemos alteraciones en la longitud de eso, por ejemplo, que está muy largo, el PR, o sea, mayor a 0.20 segundos, podemos suponer que hay alteraciones en la conducción. De hecho, a eso se le llama bloqueos atrioventriculares. Hay 3 grados, cada uno tiene diferentes características, pero por el momento lo que interesa saber es que de 0.12 a 0.20 segundos es lo normal para el intervalo PR. El intervalo QT, que va de 0.35 a 0.40 segundos, y que va desde el inicio de la Q hasta el final de la onda T, puede variar ligeramente en mujeres, siendo hasta 0.44 segundos. Ahora, en un electrocardiograma sí, lo primero que uno debe hacer es no asustarse. Realmente, el ver la cantidad de ondas P, de QRS, de T, uno piensa que no lo puede leer. Sin embargo, hay que ir paso a paso. Primero que nada, se tiene que ver el ritmo, la velocidad. Se ve que está a 25 milímetros por segundo y se nos indica que está a 1 milivoltio por cada centímetro. Esta es la forma en la que un electrocardiógrafo nos dice que es 1 milivoltio por cada centímetro. Esta elevación rectangular. Nos dice también el electrocardiógrafo cada una de las derivaciones. Entonces, es un estudio sumamente completo. Aquí podemos ver las derivaciones bipolares de 1, de 2 y de 3, que ya habíamos hablado de ellas. Las derivaciones aumentadas en miembros son bipolares, ABR, la que va a miembro superior derecho, ABL, que va a miembro superior izquierdo, y ABF, que va a miembro inferior izquierdo. Y luego los precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Todas y cada una de estas tienen su onda T, su complejo QRS y su onda T. Entonces, en este trazo de aquí abajo, cuando tenemos un electrocardiograma así, por lo general, la tira que va continua o el trazo que va continuo en la porción inferior es un T2. Podemos ver en este trazo que tenemos una onda T, un complejo QRS, una onda S, una onda T, de nuevo una onda T, complejo QRS y una onda T.
y que este patrón se repite a lo largo de todo el trazo. Podemos ver en cada una de las diferentes derivaciones, por ejemplo, en este B4, también tenemos una onda P que cumple con los parámetros que habíamos mencionado como normales, un complejo QRS y una onda T. En todas las derivaciones las podemos ver. Otra cosa que es importante notar en eso es que el voltaje de los complejos QRS va a variar en cada una de las derivaciones. Podemos ver que en D1 este complejo mide 12 milímetros, o sea, 1.2 milivoltios. Sin embargo, que en este complejo D2 mide 0.08 milivoltios. Y en D3 está midiendo 0.5 milivoltios. Sin embargo, este es un electrocardiograma normal. Eso está dentro de los límites normales para estas derivaciones. Uno no esperaría ver en las derivaciones, por ejemplo, los precordiales, un complejo QRS que sea de 0.5 milivoltios. También una cosa importante es que en las derivaciones precordiales, si ya habíamos hablado que la onda R es aquella primera inflexión positiva luego de una onda P, podemos ver que en B1 no hay una onda R. O sea, el complejo QRS del cual hemos estado hablando es prácticamente nada más una onda S. En B2, sin embargo, ya comenzamos a ver una onda R, esta primera inflexión positiva, aunque la S también sigue siendo grande. En B3 ya tenemos una R más grande que la de B2 y también presenta onda S. En B4 la onda R es mucho más grande y la onda S va disminuyendo su tamaño. En B5 la R es más grande y la S está disminuyendo su tamaño. Y en B6 tenemos una R que es mucho más grande en proporción con la onda S que tenemos. Es normal que es lo esperado en las derivaciones precordiales, que conforme vayamos de B1 a B6, la R vaya aumentando su tamaño y la S vaya disminuyendo su tamaño. Lo que nos comentaba, en este electrocardiograma no se ve la onda Q en todas las derivaciones. Sí se puede ver en B5 y en B6, pero en el resto de derivaciones no se ve. Cuando estamos estableciendo entonces el intervalo PQ, aquí sería el intervalo PR. Sigue con las mismas características, se toma desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R. Y tiene que tener la misma duración que se había mencionado, de punto 12 a punto 20 segundos. Ahora, de las cosas que nos permite leer el electrocardiograma es también determinar la frecuencia cardíaca. Esta se va a determinar a partir de las líneas de calibración del tiempo, que era el eje horizontal con el eje X. Lo que habíamos hablado, cada cuadrito pequeño corresponde a 0.04 milivoltios. Perdón, a 0.04 segundos. Y se va a tomar la distancia entre los complejos QRS, principalmente entre las R. Entonces, tenemos dos formas de determinar la frecuencia. Primero que nada, estamos notando que es la frecuencia cardíaca durante un minuto. Un minuto tiene 60 segundos. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer es contar entre R y R cada uno de los cuadritos. ¿Cuántos cuadritos pequeñitos hay? Entonces, dependiendo del número de cuadritos, vamos a multiplicar por 0.04. ¿Por qué por 0.04? Porque esta es la cantidad de cuadritos que tenemos en este electro. En el ejemplo, digamos si tuviéramos 10 cuadritos entre un R y otro R, serían 150 latidos por minuto. Si tomamos el electrocardiograma que habíamos visto anterior, si sabemos, digamos que de este onda R a esta onda R podemos determinar cuántos cuadritos pequeños hay. Podemos determinar que aquí hay 5, que aquí hay 10, que aquí hay 15 y hay uno más. Quiere decir que hay 16 cuadritos entre cada R. Entonces, lo más fácil que uno puede hacer con eso es, según la fórmula que habíamos visto anteriormente,
esta de acá, tomamos los 16 cuadritos, lo multiplicamos por 0.04 y esto nos va a dar 0.64. 0.64. Ahora, vamos a tomar ese 60 y lo vamos a dividir entre 0.64, lo cual nos va a dar un total de 93.75 latidos por minuto. Evidentemente no podemos poner 93.75 latidos por minuto. Vamos a redondear al número superior, a la unidad superior, y nos da una frecuencia cardíaca de 94 latidos por minuto. Esto en el ejemplo anterior. Ok. Ahora, esto lo podemos hacer con cada uno de los electrocardiogramas que nosotros tomemos. Cuando tenemos un electrocardiograma como el anterior, que es bastante regular, tenemos una forma rápida. Si por algún motivo nuestro paciente está en emergencia, necesitamos saber aproximadamente la frecuencia cardíaca, podemos tomar el intervalo entre dos complejos QRS. No sé que estamos hablando del número de cuadrículas grandes, y por cuadrícula grande estamos hablando aquella de 0.5 centímetros o de 5 milímetros. Y depende de cuántas áreas de cada complejo QRS, podemos decir que si hay nada más una, la frecuencia cardíaca aproximada es de 300 latidos por minuto, pero que nunca tengamos un paciente con esto. Si es de dos cuadritos de 5 milímetros cada uno, es de 150, 3, 300, 4, 75 latidos por minuto, 5, 60, 6, 50, 7, 43. Ya los de 8, 9 o 10 latidos por minuto, perdón, número de cuadrículas de 5 milímetros entre un complejo R y otro complejo R, no es tan específico, sobre todo porque tenemos que ver si el ritmo es regular, es decir, la distancia entre R y R es regular. Y con una bradicardia en 38, 33 o 30 es muy difícil determinarlo a simple vista. Entonces, esto se puede utilizar de una manera rápida para ver más o menos cuánto es la frecuencia cardíaca. Utilicemos el mismo ejemplo del electrocardiograma que habíamos visto y vemos que tomemos este otro complejo QRS y vemos la distancia que entre R y R, vamos a tener 1, 2, 3 y un poquito. Sí, así de acá, y un poquito. Habíamos dicho que 3 van a ser 100 latidos por minuto, de manera que podamos suponer que está ligeramente por debajo de 100, lo cual va a confirmar lo que habíamos visto, que son 94 latidos por minuto. Entonces, con cualquiera de las dos formas se puede determinar la frecuencia cardíaca. De nuevo, la forma rápida solo funciona en casos de emergencia. La mejor forma es hacerlo con el número de cuadritos pequeños de un milímetro y multiplicarlo por 0.04, que es lo que mide cada cuadrito en tiempo, eso es lo que dura cada cuadrito. Y el 60, que son los 60 segundos que tiene un minuto, lo dividimos entre este y nos da la frecuencia cardíaca. Este ejemplo es lo que pasaría si tuviéramos la distancia entre R y R de 10 milímetros. Ahora, hemos hablado que tenemos el ritmo sinusal. También hemos comentado que el ritmo se puede dar por otras causas o puede ser establecido por otras estructuras que no sean el nódulo atrioventricular, el nódulo sinusal, como por ejemplo el nódulo atrioventricular también puede enviar sus impulsos, o el sistema de conducción de Kupffer que lo puede dar. Cuando hablamos del ritmo sinusal, tiene que tener 8 características básicas. Primero, tiene que tener una onda P positiva en D1, D2 y ABR. Una morfología constante de la onda P es fuerte.
Con la primera, la presencia de una onda P positiva quiere decir que la onda P tiene que estar de la línea isoeléctrica, que sería esta de acá. La línea isoeléctrica es aquella que si trazamos una rayita de la base, si se quiere, de las ondas P, de las ondas S, y va a partir en ocasiones al complejo QRS. Y cuando hablamos de una onda P positiva en D1, D2 y ABS, quiere decir que la onda P tiene que estar hacia arriba. ¿Sí? Tiene que estar superior. La siguiente es una morfología constante de la onda P. Esta onda P tiene que ser, no puede tener como dos montañitas, o no puede ser como una bifásica, que eso quiere decir que tiene una parte positiva y una parte negativa, sino que tiene que ser como una morfología constante en todas las derivaciones. Un intervalo PR constante y de rotación normal. Quiere decir, desde el inicio de la P hasta el inicio de la R, se tiene que mantener entre 0.12 y 0.20 segundos, y esto se tiene que repetir durante todo el trazo del electrocardiográfico. Una distancia RR constante, si esta es constante, lo que nos está diciendo es que es un ritmo, aunque no es redundante, pero es un ritmo rítmico, y va a ser lo que nos va a permitir determinar la frecuencia cardíaca con exactitud. Ahora, importante, todo QRS es precedido de una onda P. Precedido significa que va una onda P antes que el QRS. Entonces aquí, en este electrocardiograma, de nuevo, vemos que esto se confirma. Tenemos, veámoslo en ABR, que la P es negativa, pero se podría esperar en ABR. P, QRS. P, QRS. Antes de cualquier QRS que nosotros veamos acá, la P está positiva, está presente. Tenemos en B5 el complejo QRS y tenemos aquí su P. QRS, su P. Analicen este electrocardiograma de cualquier manera y van a ver que todo QRS está precedido por una onda P. La siguiente característica dice que toda onda P va seguida de un complejo QRS. Puede sonar redundante, pero realmente no es así. En ocasiones hay ondas P que no son seguidas por un complejo QRS, y esto nos va a dar datos de alguna patología. Entonces, podemos notar, hay onda P, está seguida del QRS, hay onda P, está seguida del QRS, veamos en este B2, hay una onda P, y está seguida de un QRS, y así, de nuevo, podemos analizar todas las ondas P que hay en este trazo electrocardiográfico, y tenemos un QRS. Luego, una distancia PP constante, que esto también va a implicar que el ritmo que tenemos es sinusal y que es rítmico, se asocia también con la distancia RR constante. Y, como se había mencionado, una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto. Esto en el paciente sano y adulto. Ahora, también tenemos que determinar hacia dónde está viendo el corazón o hacia dónde va a ir dirigido el impulso del corazón. Como habíamos mencionado al inicio de esta charla, el impulso va a ir desde el nódulo sinusal por las fibras internodales al nódulo atrioventricular, al sistema, al ATX, al sistema de conducción de Purkinje, y de ahí iba a pasar hacia los ventrículos. Entonces, cuando tenemos esto, sabemos que el impulso va a seguir cierta dirección. En este caso, debería seguir una dirección que se va a manifestar o la vamos a determinar en grados. Ahora, para poder determinar esos grados, necesitamos un electrocardiograma donde se puedan medir las derivaciones precordiales, perdón, las derivaciones bipolares, como son D1, D2 y D3. La ley de Eichmann dice
que si en un momento dado se conocen los potenciales eléctricos de dos cualquiera de las tres derivaciones electrocardiográficas bipolares, siendo estas de 1, 2 y de 3, se puede determinar matemáticamente la tercera simplemente sumando las dos primeras. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos de 1 y de 3, podemos determinar de 2. Si tenemos de 2 y de 3, se puede determinar de 1. Y si tenemos de 1 y de 2, se puede determinar de 3. Ahora, la manera en cómo hacemos esto es calculando este eje, o sea, calculando hacia dónde se está dirigiendo el impulso cardíaco, el impulso eléctrico. Así vamos a saber cuál es la posición en la que está el corazón. Si está hacia introlateral izquierdo, o si más bien el ventrículo izquierdo está muy grande y está haciendo lejos. Eso se verá. Pero para eso tenemos que saber sacar el eje. Primero se va a hacer la suma de los voltajes de las R y de las S de las derivaciones de 1 y de 2. Cuando vamos a sumar derivaciones, tenemos que sacar la línea isoeléctrica. Vamos a tomar el complejo en el cual la línea isoeléctrica está más planita o más constante. Entonces vamos a contar cuántos cuadritos pequeñitos hay hacia arriba y cuántos cuadritos pequeñitos hay hacia abajo. En esta de 1 vemos que hay 7 cuadritos hacia arriba, hay 7 cuadritos positivos y hay 3 cuadritos hacia abajo, hay 3 cuadritos negativos. Lo cual quiere decir que esto nos va a dar 1 más 4. Es importante todavía tomarlo en cuenta. O sea, vamos, de nuevo, repitamos eso. 7 cuadritos hacia arriba, esos son 7 positivos. Tenemos 3 cuadritos de la línea eléctrica hacia abajo, esos se van a tomar como negativos. 7 menos 3 nos va a dar 4 positivos. Es importante saber el positivo. Entonces ya sabemos que de 1 va a ser más 4. Vamos a determinar con D1 y con D3. Entonces en D3, aunque algunos complejos no parecen igualitos todos, vamos a tomar este del centro, cuya línea eléctrica se ve mejor. Tomamos este, vemos que la línea eléctrica tiene una desviación de 1 milivoltio, y en este también tiene una desviación de 1 milivoltio entre un lado y el otro. Perdón, 0.1 milivoltios de un lado y el otro. Vamos a tomar este del centro que está como más regular. Entonces, vemos que hacia arriba tenemos 4 de 0.4 milivoltios, 4 milímetros positivos. Y hacia abajo de la línea eléctrica tenemos una Q que mide 1 milivoltio, perdón, 0.1 milivoltios, lo cual es igual a 1 milímetro. Entonces, 4 menos 1, porque 4 menos 1, porque es 4 positivo, y le quitamos este 1 que es negativo, nos va a dar 3. Entonces, si seguimos lo que nos dice la ley de Aristotle, ya hicimos la suma de los voltajes entre las R y las S de D1 y de D3. ¿Okay? Entonces, sabiendo que es positivos ambos, tenemos un círculo o tenemos un gráfico llamado eje triaxial, en el cual es sumamente importante saber dibujar. Resulta que este eje se va a complementar o va a ser la superposición de las líneas de D1, D2 y D3. Esto, si sabemos que D1 va a ir desde el miembro superior derecho hacia el miembro superior izquierdo, siendo el miembro superior derecho negativo y el miembro superior izquierdo positivo. Desde el punto vamos a dividir equidistantes y vamos a marcar 4. 4 lo que sucede a la izquierda. Y vamos a suponer aquí 1, 2, 3, 4. Vamos a marcarlo como una. Vamos a poner el 4.
De nuevo, esto cuando se dibuja se tiene que dibujar equidistante. Para usar esto hay que utilizar un transportador. Entonces, en la parte de abajo del transportador, vamos a generar 10 centímetros y milímetros. Utilicemos esas medidas. Ahora, habíamos dicho que el estrés, allá de acá, porque este de acá, habíamos dicho que el estrés viene desde el miembro superior izquierdo negativo hacia miembro inferior izquierdo positivo. Entonces, desde el centro del eje hacia positivo, igual, si aquí tomamos, por ejemplo, medio centímetro, vamos a suponer que es por medio centímetro. Aquí vamos a tomar también medio centímetro. Es importante utilizar medidas. Digamos que aquí está el medio centímetro, vamos a señalarlo también con una X. ¿Qué? Vamos a trazar una línea perpendicular. Y aquí es importante el concepto de perpendicular. Es una línea que va a intersecar a otra formando un ángulo de 90 grados. De manera que si nosotros queremos hacer una línea perpendicular con D1, vamos a hacer un ángulo de 90 grados con D1. Va expresado más o menos por acá. Y con D3 vamos a trazar una línea que haga un ángulo de 90 grados con esta línea de D3. No importa que esté oblicuo en este sentido, podemos trazar una perpendicular con D3. Aproximadamente por acá. Donde se unen ambas líneas perpendiculares, se va a poner un punto. Aproximadamente en este caso sería aquí. Vamos a marcarlo. En el cual vamos a determinar si tomamos desde el centro de nuestro eje, trazamos una línea hacia ese punto, ese va a ser nuestro eje cardíaco. Es importante leerlo, es importante estudiarlo y practicarlo. La explicación teórica es sumamente engorrosa, es mucho mejor estarlo practicando con cuanto lectura ustedes se encuentren. Pueden meter o pueden buscar trazos de electrocardiogramas online donde les pueden decir. En los libros de texto vienen electrocardiogramas y ustedes pueden empezar a sacar el eje, porque eso nada más con la práctica. Es necesario entender la teoría, pero la práctica es sumamente necesaria para tenerla en claro. ¿Okay? Ahora bien, una vez que tenemos el eje determinado, tenemos que medir el ángulo a partir de esta línea, de la línea del 0, de D1, y así podemos saber cómo está. Vemos este gráfico en el cual nos dice que desde menos 30 hasta más 100 vamos a tener un eje que es normal. Si tenemos el eje entre más 100 hasta 180, es un eje desviado a la derecha. Si tenemos el eje entre menos 30 grados y menos 90 grados, está desviado hacia la izquierda. Y cuando tenemos un eje entre menos 90 grados y 180 grados, se llama hiperizquierdo o hiperderecho. No se define bien si es nada más hiperizquierdo o nada más hiperderecho, sino que para eso hay que hacer estudios complementarios. Entonces sabemos que el eje estaría sumamente desviado. Bueno. La importancia de determinar el eje es que muchos de los pacientes que vamos a tener, en muchas ocasiones van a tener corazón grande, hipertrofia de ventrículos, van a tener alteraciones en este eje. Más bien, cuando hay alteraciones morfológicas en el corazón, podemos tener alteraciones en el eje. Si tenemos un eje que está desviado hacia la izquierda, sabemos que el ventrículo izquierdo posiblemente no necesite más fuerza para poder inyectar la sangre y que rompa la resistencia de las válvulas semilunares. Al igual que cuando tenemos un corazón que lo que tiene es una hipertrofia del ventrículo derecho, posiblemente también ese ventrículo derecho tenga que ser mayor fuerza para poder romper la
resistencia de la válvula celular pulmonar. Ahora, si la lesión es el corazón derecho, tenemos una resistencia en el flujo de la sangre que va hacia pulmón, es muy posible que esta sangre no se oxigene adecuadamente. Igual, si tenemos una resistencia de la sangre que va del ventrículo izquierdo hacia aorta, es muy posible que esto tampoco pueda llegar adecuadamente. Vamos a tener alteraciones, como habíamos mencionado, los soplos, que se tiene que ver si el soplo es sistólico o si es diastólico. De nuevo, recordando los dedos cardíacos. Recordar primer tono, cierre de las válvulas atrioventriculares. Estas válvulas se van a cerrar cuando el ventrículo comienza su contracción, cuando comienza su sístole. Recordar también que antes de una sístole ventricular está el complejo QRS. Las medidas son sumamente importantes. El QRS va a ir de punto 12 segundos de punto 0,8 segundos a punto 12 segundos. Este primer tono va a tener unas características de tono bajo y prolongado y lo vamos a escuchar como si fuera un loop. También este primer tono lo vamos a tomar en relación o va a estar relacionado con el pulso, la sensación de pulso que tenemos. El segundo tono va a ser provocado por el cierre de las válvulas semilunares y estas válvulas semilunares se van a cerrar cuando se ve la relajación o la diástole ventricular. Esta diástole ventricular se va a producir secundaria a la repolarización ventricular, la onda T, que ya habíamos visto que tiene una duración de punto 12 a punto 20 segundos, de 4 cuadritos, de 5 cuadritos de los de 1 milímetro por las horas radiograma, y una amplitud o un voltaje de punto 3 a punto, de punto 2 a punto 3 milivoltios. Este segundo tono va a ser seco, va a estar rápido y se va a llamar o se va a sonar como un loop. Importancia clínica de esto. Un soplo, por ejemplo, en un paciente pediátrico, que sea sistólico. Sí, hay que hacerle estudios, pero es muy posible que sea un soplo insólito. Cuando estamos hablando de un soplo en relación con el segundo tono o un soplo diastólico, que es lo mismo, estamos hablando que es una alteración patológica importante. Ahora bien, podemos tener ruidos agregados, como sería un tercer y cuarto tono, esto producido por crecimiento atrial o por alteraciones en las válvulas, tanto semilunares como en las válvulas atrioventriculares, ya sean la cúspide o la medular. Tenemos focos de auscultación, tenemos diferentes sitios donde se puede escuchar el corazón, sin embargo, para efectos de este charla no corresponden a los objetivos de esta charla. Lo que nos interesa es recordar el papel de los atrios y el papel de los ventrículos en el ciclo cardíaco y cómo esto se va a relacionar con los diferentes eventos. El llenado de los arcos, que realmente los hace del 80% de la sangre que pasa por ahí, va a ser simplemente que va a llegar a los ventrículos y viene por el impulso de las diferentes de la sangre que llega a las venas, en el caso del arco derecho, de las venas cava superior e inferior, y en el caso del corazón izquierdo, las venas pulmonares. Y que el 20% adicional del llenado ventricular es producido por la sístole atrial. También el papel de los ventrículos y los pasos. ¿Qué es lo ya? Bueno, con esto terminaríamos nuestra sesión. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, por favor, siéntanse con la libertad de acercarse a cualquiera de los profesores y con mucho gusto estaremos más que dispuestos a responder cualquier pregunta que tengan.